Hola a todos, mi nombre es Clara, y esta es la historia de cómo, a los 28 años, pasé de ser la decepción artística de mi familia a la jefa del jefe de mi hermano. Sé que suena como el argumento de una película, pero les aseguro que cada palabra, cada lágrima y cada momento de triunfo fueron dolorosamente reales. Todo comenzó con una frase que mis padres lanzaron como una piedra en un estanque tranquilo, sin darse cuenta de las olas que crearía: tu título en arte no vale nada comparado con el ascenso de tu hermano. Pocos sabían ellos que ese título sin valor construiría un imperio que haría que su mundo empresarial pareciera un juego de niños. ¿Alguna vez te han subestimado tan profundamente que su falta de fe se convirtió en el combustible de tu cohete? Si es así, esta historia es para ti. Háganme saber en los comentarios desde donde me están viendo, me encanta ver cuán lejos llegan estas historias. Y si resuenan con este viaje, no olviden darle al botón de me gusta y suscribirse para más. Antes de llegar al momento en que mi hermano palideció como si hubiera visto un fantasma en el restaurante más caro de la ciudad, déjenme llevarlos al principio. A la raíz de todo. Crecí en un hogar donde el éxito tenía una definición muy específica y estrecha. Se medía en ascensos, en salarios de 6 cifras, en tarjetas de presentación con títulos impresionantes como director o vicepresidente. Mi padre, un hombre forjado en el mundo de las finanzas corporativas, y mi madre, su leal compañera que había sacrificado su propia carrera para apoyar la de él, veían el mundo a través de este prisma. Tenían 2 hijos, Marco, mi hermano mayor, y yo. Marco era el sol sobre el cual nuestro universo familiar giraba. Desde niño, encajó perfectamente en el molde que mis padres habían creado. Era bueno en matemáticas, carismático de una manera calculadora, y desde la secundaria declaró que estudiaría administración de empresas para seguir los pasos de papá. Cada boleta de calificaciones con una nota alta en economía, cada victoria en el club de debate, cada pasantía de verano en un banco era motivo de una celebración familiar. Las cenas se llenaban de conversaciones sobre el mercado de valores, estrategias de negocio y la importancia de construir una red de contactos. Marco absorbía todo esto como una esponja, y mis padres lo adoraban. Él era su inversión segura, su legado. Y luego estaba yo. Clarita, la soñadora. La niña que prefería un blog de dibujo a una calculadora. Mientras Marco memorizaba los índices bursátiles, yo memorizaba las paletas de colores de Monet y Degas. Mis paredes no estaban cubiertas de trofeos deportivos, sino de bocetos, acuarelas y colajes. Al principio, mis padres lo veían como un pasatiempo encantador. «Qué linda es nuestra pequeña artista», decían a sus amigos, mostrándoles un dibujo de un paisaje que yo había hecho. Pero a medida que crecía, y mi pasión por el arte no disminuía sino que se intensificaba, su encanto se convirtió en preocupación, y la preocupación en abierta desaprobación. «El arte es un hobby, Clara, no una carrera», me decía mi padre una y otra vez. «No se puede vivir de pintar cuadros. Necesitas algo práctico, algo seguro». Mi madre, con una voz más suave pero con el mismo mensaje subyacente, añadía: «¿Por qué no estudias diseño gráfico? Al menos eso tiene aplicaciones comerciales». Su intento de compromiso era, en realidad, un intento de dirigir mi pasión hacia algo que ellos pudieran entender y valorar: el comercio. La batalla por mi futuro universitario fue épica. Marco había ido a una prestigiosa escuela de negocios, financiada con orgullo y sin reparos por mis padres. Cuando anuncié que quería ir a la escuela de arte para estudiar historia del arte y diseño de estudio, la casa se sintió como si una bomba hubiera caído. «¿Historia del arte?», se burló mi padre. «¿Qué vas a hacer con eso? ¿Ser guía de un museo por un sueldo mínimo?». Marco, que ya estaba en su 2º año de universidad, se unió al coro. «Vamos, Clara, sé realista. Mis amigos y yo estamos consiguiendo pasantías que pagan más de lo que ganarás en tus primeros 5 años de trabajo, si es que encuentras uno». Fue mi abuela, la madre de mi madre, una mujer tranquila que siempre había cultivado flores y pintado en secreto, quien me defendió. «Dejen a la niña en paz», les dijo en una tensa cena familiar. «Hay más en la vida que el dinero. La belleza tiene un valor que sus libros de contabilidad nunca podrán medir». Sus palabras les dieron una pausa, no por convicción, sino por respeto a ella. Al final,
Aceptaron a regañadientes financiar mi educación, pero siempre con un aire de mártir. Me dieron un presupuesto estricto, mucho menor que el de Marco, y cada conversación telefónica incluía la pregunta: ¿ya estás pensando en cómo vas a monetizar eso? Durante mis años universitarios, me sumergí en mi mundo. Aprendí sobre el Renacimiento italiano, el modernismo catalán y la escuela Bauhaus. Pero también me di cuenta de que mis padres, en su limitada visión, tenían un punto. El mundo estaba cambiando. No bastaba con entender la belleza, había que saber aplicarla. Fue entonces cuando descubrí mi verdadera vocación, la intersección del arte y la tecnología. Me fascinó el diseño de experiencia de usuario, o UX. Era la aplicación moderna de los principios eternos del arte: composición, color, flujo, emoción. Se trataba de hacer que la tecnología fuera humana, intuitiva y hermosa. Era un campo que requería la sensibilidad de un artista y la lógica de un ingeniero. Era perfecto para mí. Añadí cursos de diseño digital, codificación básica y psicología cognitiva a mi programa. Trabajaba el doble que mis compañeros, tratando de fusionar dos mundos. Mientras tanto, Marco se graduó con honores y consiguió un trabajo en una de las empresas de tecnología más grandes y prestigiosas del país, Innovatec. Mis padres estaban en éxtasis. Organizaron una fiesta de graduación que parecía una boda. El discurso de mi padre fue un panegírico a la sensatez de Marco, a su brillante futuro y a cómo había cumplido todos sus sueños. Yo estaba allí, aplaudiendo, sintiéndome cada vez más como un satélite olvidado en su sistema solar. 2 años después, llegó el día que lo cambió todo. Yo estaba a punto de graduarme, también con los más altos honores. Había conseguido una pasantía muy competitiva en una pequeña pero innovadora agencia de diseño en la ciudad. Estaba emocionada, orgullosa de mi arduo trabajo. Ese mismo fin de semana, Marco llamó con una gran noticia: lo habían ascendido a gerente de proyectos. Mis padres insistieron en una cena de celebración inmediata en su restaurante favorito. La atmósfera en la cena era eléctrica. Mi padre no paraba de llenar la copa de vino de Marco, brindando por su meteórico ascenso. Mi madre lo miraba con un orgullo que casi dolía. Hablaban de su nuevo salario, de su equipo, de las acciones de la empresa. Yo esperaba pacientemente mi momento, queriendo compartir mi propia buena noticia. Finalmente, en una pausa, dije: yo también tengo algo que celebrar. Me gradúo el próximo mes con summa cum laude, y me han ofrecido una pasantía en Estudio Croma. Silencio. Mi padre dejó su copa en la mesa. Me miró, no con ira, sino con una especie de piedad agotada. Y entonces lo dijo. Las palabras que se grabaron en mi memoria para siempre. Clarita, eso es. Lindo. Pero un título en arte no vale nada comparado con un ascenso real en una empresa real como Innovatec. Él está en el mundo real, construyendo una carrera. Tú todavía estás en tu mundo de fantasía. Mi madre asintió, añadiendo suavemente: estamos orgullosos de que te hayas esforzado, querida. Pero tu padre tiene razón. Son ligas diferentes. El aire salió de mis pulmones. Miré a Marco, esperando, rezando por una pizca de apoyo. Él simplemente se encogió de hombros, con una sonrisa condescendiente. Papá solo dice que el mundo corporativo es diferente. Es más sustancial. La palabra sustancial me golpeó como un puñetazo. Mi pasión, mi trabajo, mis logros. Todo era insustancial. Etéreo. Sin valor. Sentí las lágrimas picar en mis ojos, pero me negué a llorar. Puse mi servilleta en la mesa, me levanté y dije con una voz que temblaba pero no se rompía: disculpen. He perdido el apetito. Salí del restaurante y me metí en la noche fría, el eco de sus palabras persiguiéndome. Esa noche no lloré por su desaprobación. Lloré por la revelación de que nunca, jamás, entenderían. Y en esa misma noche fría y solitaria, tomé una decisión. Dejaría de intentar que entendieran. En su lugar, les mostraría. El dolor de esa noche se convirtió en mi armadura. Fui a mi pasantía con una ferocidad que sorprendió incluso a mis supervisores. Mientras otros pasantes hacían lo mínimo, yo me ofrecía para cada proyecto, me quedaba hasta tarde, hacía preguntas,
estudiaba las tendencias de la industria en mi tiempo libre. No lo hacía por ellos, no realmente. Lo hacía por mí. Cada línea de código que aprendía, cada diseño de interfaz que pulía, era un ladrillo en el muro que estaba construyendo alrededor de mi autoestima. Era una fortaleza que nadie podría derribar con una palabra descuidada. Mi novio, David, un ingeniero de software con un alma tan amable como brillante su mente, fue mi roca. Él había visto mi talento desde el principio. Cuando le conté lo que había pasado en la cena, no se indignó en mi nombre, simplemente me tomó de la mano y dijo, están ciegos. Un día, tendrán que usar gafas de sol para soportar tu brillo. Sus palabras eran un bálsamo. Él entendía el valor de mi trabajo porque veía cómo la tecnología sin un buen diseño era solo una máquina fría y frustrante. Él veía el futuro, y me veía a mí en el centro de él. La pasantía se convirtió en un trabajo a tiempo completo. Estudio Croma era un lugar increíble, lleno de gente brillante y creativa que me empujaba a ser mejor. Allí conocí a mi mentora, Elena Soto, la misma profesora que me había inspirado en la universidad y que ahora trabajaba como consultora para la agencia. Ella vio mi extraña mezcla de conocimientos de historia del arte y habilidades de diseño digital no como una debilidad, sino como una superpotencia. Clara, me dijo un día, cualquiera puede aprender a usar un software. Pero tú tienes un ojo. Entiendes la composición, la emoción, la narrativa visual a un nivel profundo. Eso no se puede enseñar. Es tu arma secreta. Bajo la guía de Elena, florecí. Empecé a liderar pequeños proyectos. Mi enfoque en el diseño centrado en el ser humano, en crear productos digitales que no solo fueran funcionales sino genuinamente placenteros de usar, empezó a dar resultados. Los clientes quedaban encantados. Nuestros proyectos ganaban premios de la industria. Mi nombre empezó a sonar en círculos pequeños pero influyentes. Mis conversaciones con mis padres se volvieron tensas y breves. Me preguntaban si ganaba lo suficiente, y si estaba ahorrando para la jubilación. Les daba respuestas vagas. No quería su aprobación basada en mi salario, la quería basada en el respeto por mi trabajo, y sabía que eso nunca llegaría. Marco, mientras tanto, seguía su ascenso predecible en Innovatec. Cada año más o menos, obtenía un pequeño aumento, un nuevo adjetivo en su título de trabajo. Hablaba de sinergias, y KPIs, y optimización de la cadena de valor. Sonaba impresionante, pero cuando le preguntaba qué hacía exactamente, sus explicaciones eran una nebulosa de jerga corporativa. Gestionaba personas que gestionaban hojas de cálculo que informaban a otras personas. Era un engranaje importante, sin duda, pero un engranaje en una máquina gigantesca e impersonal. Después de 3 años en Estudio Croma, sentí que había llegado a un techo. Amaba a la gente, pero la agencia era pequeña. Mis ambiciones, alimentadas por ese fuego inicial de injusticia, se habían vuelto más grandes. Junto con 2 de mis colegas más talentosos, un estratega de marca llamado Leo y una genio de la programación llamada Sofía, empezamos a tener conversaciones nocturnas, impulsadas por la pizza y el sueño de algo más grande. Vimos un hueco en el mercado. Muchas empresas de tecnología construían productos potentes pero horribles de usar. Muchas agencias de diseño creaban cosas hermosas pero técnicamente deficientes. ¿Y si pudiéramos ser ambos? ¿Y si pudiéramos construir una consultoría de diseño y desarrollo que pusiera la experiencia humana en el centro absoluto de la innovación tecnológica? Fue una idea aterradora. Significaba dejar la seguridad de nuestros trabajos. Significaba arriesgar nuestros ahorros. Significaba la posibilidad muy real de un fracaso espectacular. David fue mi mayor animador. Tienes que hacerlo, me dijo una noche, mientras yo dibujaba posibles logos en una servilleta. Este es tu momento. Yo te cubro. Si todo sale mal, comeremos fideos instantáneos durante un año. Pero si no lo intentas, te arrepentirás para siempre. Leo, Sofía y yo pasamos los siguientes 6 meses elaborando un plan de negocios. Trabajábamos en nuestros apartamentos después de nuestras jornadas laborales, a menudo hasta las 2 o 3 de la madrugada. Fue agotador y estimulante. Creamos un portafolio con nuestros mejores trabajos personales y de la agencia, con permiso, por supuesto.
Identificamos clientes potenciales. Y le dimos un nombre a nuestro sueño, Aura Design. La idea era que no solo diseñábamos productos, diseñábamos el aura a su alrededor, la sensación intangible de deleite y facilidad. Con el corazón en la garganta, presentamos nuestra renuncia el mismo día. Nuestros jefes en Estudio Croma fueron sorprendentemente comprensivos. Sabíamos que eras demasiado grande para este estanque, me dijo mi jefe. Ve a construir tu océano. Su bendición significó mucho para mí. Mis padres, por otro lado, estaban horrorizados. Cuando les dije que dejaba mi trabajo estable para empezar mi propia empresa, mi padre casi se ahoga con su café. «¿Estás loca?», exclamó por teléfono. «¿Dejar un salario seguro por un capricho? ¿Sabes cuántas startups fracasan en el primer año? Casi todas. Marco acaba de conseguir otro bono por rendimiento, y tú vas a tirar tu carrera por la borda». No discutí. Simplemente dije, «Gracias por tu preocupación, papá. Te mantendré informado». Y colgué, mi mano temblando pero mi resolución más fuerte que nunca. Sus dudas eran el viento bajo mis alas. Los primeros 2 años de Aura Design fueron una montaña rusa de terror y euforia. Vivíamos con casi nada, reinvirtiendo cada céntimo en la empresa. Nuestro primer cliente fue una pequeña startup de tecnología financiera que nos pagó una miseria, pero les entregamos un producto tan brillante que consiguieron una ronda de financiación millonaria, citando nuestro diseño como un factor clave. Esa fue nuestra primera gran victoria. Poco a poco, el boca a boca empezó a funcionar. Nuestra reputación creció. Nos especializamos en revitalizar productos digitales moribundos, en tomar aplicaciones torpes y confusas y transformarlas en experiencias elegantes y galardonadas. Después de 3 años, ya no éramos 3 personas en un apartamento. Éramos un equipo de 30 en una oficina moderna y luminosa en el corazón del distrito tecnológico. Habíamos conseguido contratos con empresas de tamaño mediano y luego con algunas de las grandes. Estábamos en el mapa. Yo era la directora ejecutiva y jefa de diseño. Descubrí que tenía un talento inesperado para los negocios, no el tipo de negocios del que hablaba mi padre, basado en recortes y márgenes, sino un negocio basado en la visión, la cultura y el talento. Me encantaba construir equipos, inspirar a mi gente y luchar por una calidad intransigente. Mi relación con mi familia seguía siendo distante. Sabían que mi pequeña empresa iba bien, pero no entendían la escala. Para ellos, si no era una empresa que cotizaba en bolsa como Innovatec, era un juego. Marco a veces hacía comentarios condescendientes como, «Debe ser divertido tener tu propia tiendita. Yo tengo que lidiar con la burocracia de una corporación de 50.000 empleados». Sonreía y no decía nada. La paciencia, me di cuenta, era un arma estratégica. Y entonces, llegó el momento que lo cambió todo, de nuevo. Aura Design había crecido tan rápido que estábamos llegando a un punto de ruptura. Necesitábamos a alguien que pudiera manejar nuestras operaciones, que pudiera tomar nuestra energía creativa caótica y construir una estructura escalable sin matar nuestra alma. Necesitábamos un director de operaciones, y no uno cualquiera. Necesitábamos un peso pesado. Alguien con experiencia en escalar operaciones en una gran empresa de tecnología. Alguien que entendiera el mundo corporativo que nosotros, los creativos, a menudo despreciábamos pero ahora necesitábamos desesperadamente. Contratamos a una de las mejores firmas de cazatalentos del país. Les dimos nuestro perfil de candidato ideal. Semanas después, nos presentaron una lista corta de 5 nombres. Estaba en mi oficina una tarde, revisando los perfiles con Leo y Sofía. Eran impresionantes, vicepresidentes de varias empresas tecnológicas conocidas. Y entonces, llegué al cuarto nombre de la lista. Mi corazón se detuvo por un segundo. Ricardo Vargas. Vicepresidente senior de Operaciones Globales, Innovatec. Leo silbó. Vaya, este tipo es una leyenda. Ha estado en Innovatec durante 15 años. Dicen que él es quien realmente hace que la maquinaria funcione. Sofía asintió. Conseguir a alguien como él sería un golpe maestro. Cambiaría las reglas del juego para nosotros. Yo no podía hablar. Ricardo Vargas. Conocía ese nombre.
Marco lo mencionaba con una reverencia casi religiosa. No era el jefe directo de Marco, ni siquiera el jefe de su jefe. Era una de las figuras más altas del Olimpo corporativo de Innovatec. Un semidios. Clara, ¿estás bien?, preguntó Leo. ¿Lo conoces? Me aclaré la garganta. No personalmente, dije, mi voz extrañamente tranquila. Mi hermano trabaja en Innovatec. Ha mencionado su nombre. Decidí no dar más detalles. Esto no era personal. Era negocio. O al menos, eso me dije a mí misma. ¿Creen que siquiera consideraría dejar Innovatec por nosotros?, pregunté. Somos una hormiga comparados con ellos. El dinero no lo es todo, Clara, dijo Sofía, haciéndose eco de las palabras de mi abuela de hacía tantos años. Estos tipos a veces se cansan de la burocracia. Quieren construir algo de nuevo. La cazatalentos dice que está abierto a un cambio si la visión es la correcta. Sentí un escalofrío. La visión. Nuestra visión. La misma que mi familia había descartado como una fantasía. Programamos la entrevista. Ricardo Vargas entró en nuestra oficina una semana después. Era un hombre de unos 50 años, con una energía tranquila y unos ojos increíblemente perspicaces. Esperaba arrogancia, pero en su lugar encontré una curiosidad genuina. Le mostramos nuestro trabajo, le hablamos de nuestra cultura, de nuestra obsesión por la calidad. Le expliqué mi filosofía, como creía que el diseño no era una capa de pintura al final del proceso, sino el núcleo mismo de la estrategia del producto. Hablé de cómo la historia del arte me enseñó a entender los sistemas de comunicación humana a lo largo de los siglos, y cómo aplicaba esos principios a la era digital. Por primera vez, le conté a un extraño de su mundo toda mi historia, sin vergüenza. Él escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. Luego, me miró fijamente y dijo, he pasado los últimos 15 años haciendo que una máquina gigante sea un 1% más eficiente cada año. Es un trabajo importante, pero es predecible. Lo que ustedes están haciendo aquí es crear la próxima generación de máquinas. Y lo están haciendo con alma. Eso es emocionante. Hablamos durante 3 horas. Cuando se fue, Leo, Sofía y yo nos miramos, atónitos. Sabíamos que lo habíamos encontrado. 2 semanas de negociaciones tensas después, Ricardo Vargas aceptó nuestra oferta. Dejaba su puesto de vicepresidente senior en Innovatec para convertirse en el director de operaciones de Aura Design. La noticia causó un pequeño terremoto en la industria tecnológica local. Nadie podía entender por qué un gigante como Vargas se uniría a una agencia boutique como la nuestra. Pero nosotros lo sabíamos. Él creía en nuestra visión. Decidí que la noticia debía darse en persona. Llamé a mis padres. Hola, mamá. Ha pasado un tiempo. Aura ha tenido un gran hito y me gustaría invitarlos a todos a cenar para celebrar. Trae a Marco también. Yo invito. Hubo una pausa sorprendida en la línea. ¿Oh? ¿De verdad? Bueno, claro, querida. ¿Dónde? Elegí el restaurante más exclusivo y caro de la ciudad, un lugar del que mi padre siempre hablaba pero que consideraba, para ocasiones realmente especiales. El silencio en el otro extremo del teléfono fue elocuente. Llegué al restaurante esa noche sintiéndome como si estuviera flotando. Llevaba un vestido elegante que había comprado para la ocasión. Mis padres y Marco ya estaban allí, mirando el opulento entorno con una mezcla de asombro y confusión. ¿Qué estamos celebrando exactamente, Clarita?, preguntó mi padre, un poco intimidado por el camarero que le servía agua con gas de una botella de cristal. Marco parecía aburrido. Espero que esto sea rápido. Tengo una reunión importante mañana por la mañana. Paciencia, Marco, dije con una sonrisa serena. Pedimos la comida. La conversación fue forzada, llena de sus habituales preguntas sobre mi pequeño negocio. Respondí con calma, disfrutando del momento. Finalmente, cuando trajeron los platos principales, levanté mi copa. Gracias a todos por venir, comencé. Quería compartir una noticia emocionante. Como saben, Aura Design ha estado creciendo muy rápido,
Y hemos llegado a un punto en el que necesitábamos un liderazgo operativo de clase mundial para llevarnos al siguiente nivel. Ha sido una búsqueda larga y difícil. Mi padre asintió con aire de suficiencia. Sí, conseguir buen talento es difícil. No es fácil atraer a la gente adecuada. Tienes razón, papá. No lo es, continué, mirándolo directamente a los ojos. Pero al final, encontramos a la persona perfecta. Alguien con una experiencia increíble, una reputación impecable y una profunda comprensión de cómo escalar empresas de tecnología. De hecho, estoy segura de que conoce su antiguo lugar de trabajo, Marco. Acabamos de contratar a nuestro nuevo director de operaciones. Su nombre es Ricardo Vargas, de Innovatec. Solté el nombre y observé. La reacción fue más lenta y más devastadora de lo que jamás había imaginado. Mis padres parecían confundidos. ¿Vargas? Innovatec, murmuró mi madre. ¿Conoces a esa empresa, querido? Pero Marco. La cara de Marco pasó por una serie de transformaciones asombrosas en menos de 5 segundos. Primero, la confusión. Luego, la incredulidad. Luego, un destello de pánico. Y finalmente, su rostro se drenó de todo color, volviéndose de un blanco pálido y ceroso. El tenedor se le resbaló de los dedos y cayó sobre el plato con un ruido metálico que sonó como un disparo en el silencio repentino. ¿Qué? ¿Qué dijiste?, balbuceó, su voz apenas un susurro. Ricardo Vargas, repetí, lenta y claramente, saboreando cada sílaba. Va a empezar a trabajar para mí el próximo lunes. Mi padre, al ver la reacción de Marco, finalmente conectó los puntos. ¿Ricardo Vargas? ¿El Ricardo Vargas?, preguntó, su voz subiendo una octava. El vicepresidente senior. Marco solo pudo asentir, con los ojos fijos en mí como si yo fuera una aparición. Él. Él es mi jefe, tartamudeó. Bueno, no directamente. Es. El jefe de mi jefe. De mi jefe. Es. Es uno de los 3 ejecutivos más importantes de toda la división. Se hizo un silencio absoluto en la mesa. Un silencio tan profundo que podía oír el zumbido del aire acondicionado. Mis padres me miraban con una expresión que nunca antes había visto en ellos, una mezcla de shock, asombro y una creciente e incómoda comprensión. La estructura de su mundo, el panteón de éxito que habían construido con Marco en la cima, acababa de implosionar frente a sus ojos. Mi padre fue el primero en hablar. ¿Tú? ¿Lo contrataste? ¿A él? ¿Para qué trabaje para ti? Su voz era una mezcla de incredulidad y un nuevo, vacilante, respeto. Sí, papá, respondí con calma. Mi título sin valor me enseñó a construir una empresa que un hombre como Ricardo Vargas considera el futuro. Un futuro en el que quería estar. Resulta que la belleza y el alma tienen un valor de mercado bastante bueno. No hubo regodeo en mi voz. No lo necesitaba. La escena frente a mí era toda la vindicación que podría haber deseado. Mi madre tenía la mano en la boca, sus ojos llenos de lágrimas que no entendía si eran de orgullo, de shock o de arrepentimiento. Marco estaba catatónico, mirando su plato como si contuviera las ruinas de su universo. El chico de oro, el del ascenso real, acababa de descubrir que su universo corporativo entero cabía dentro del nuevo organigrama de su hermana pequeña. La cena terminó en un silencio incómodo. Pagué la cuenta con la tarjeta de crédito corporativa de Aura de Signy y los vi irse. Nadie dijo mucho. No era necesario. Todo lo que necesitaba ser dicho se había dicho sin palabras. Mientras me iba del restaurante, sentí una ligereza que no había sentido en años. No era la dulzura de la venganza. Era la paz de la validación. No la validación de ellos, sino la mía. Los días que siguieron a esa cena fueron un borrón de actividad frenética mientras preparábamos la llegada de Ricardo. Pero debajo de todo eso, había un cambio sísmico en mi dinámica familiar. El teléfono sonó al día siguiente. Era mi madre. Su voz era vacilante. Clara, cariño. Tu padre y yo. Hemos estado hablando. Estamos tan increíblemente orgullosos de ti. Creo que nunca entendimos realmente lo que estabas haciendo.
La disculpa estaba ahí, envuelta en capas de shock y confusión, pero estaba ahí. Gracias, mamá, respondí, y mi voz era amable. La ira que había llevado durante tanto tiempo se había disipado en la noche del restaurante. Lo sé. Pero espero que ahora empiecen a entender. Hubo una pausa, y luego dijo las palabras que anhelaba oír, no por necesidad, sino por cierre: lo hacemos. Lo sentimos, Clara. Realmente lo sentimos por no haber creído en ti. La conversación con mi padre fue más difícil. Él era un hombre orgulloso, y admitir que estaba equivocado era como arrancarse un diente. Me llamó esa noche, con el pretexto de preguntar por los detalles del contrato de Ricardo. ¿Qué tipo de paquete de acciones le ofreciste?, preguntó, volviendo a la seguridad de los números. Hablamos de negocios durante unos minutos, y por primera vez en mi vida, él me escuchaba como a una igual. Finalmente, antes de colgar, dijo torpemente: «Hiciste bien, Clarita. Hiciste muy bien». Viniendo de él, era el equivalente a un soneto de alabanza. Marco fue el que más tardó en procesarlo. Durante semanas, evitó mis llamadas. Me enteré a través de mi madre que la noticia de la partida de Ricardo había causado un caos en Innovatec. La gente especulaba. Las acciones cayeron ligeramente. El hecho de que se fuera a la pequeña empresa de la hermana de Marco era una humillación particular para él. Finalmente, un sábado por la mañana, apareció en mi puerta sin avisar. Se veía cansado. «¿Podemos hablar?», preguntó. Lo invité a pasar y le preparé un café. Se sentó en mi sofá, mirando por la ventana de mi apartamento, que tenía una vista panorámica de la ciudad. «He sido un idiota, Clara», dijo finalmente, sin mirarme. «He sido un idiota arrogante y condescendiente durante toda nuestra vida. Siempre pensé que yo tenía el camino correcto, el camino real. Te menosprecié. Me burlé de tu pasión. Y mientras yo subía una escalera corporativa pintada, tú estabas construyendo tu propio rascacielos desde los cimientos». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Esperaba resentimiento, no una introspección tan brutal. «Estabas jugando su juego, Marco», le dije suavemente. «No te culpo por eso. Es el único juego que nos enseñaron». «Pero tuviste que había otros juegos», respondió, finalmente volviéndose para mirarme, y vi una genuina admiración en sus ojos por primera vez. «Y no solo jugaste uno diferente, lo inventaste. Ricardo habla de ti en la oficina». «Bueno», hablaba. «Decía que tienes una de las mentes más brillantes para el producto que ha visto en su vida. Que combinas el arte y el negocio de una manera que nadie más hace». Se detuvo, tragando saliva. «Lo siento. Por todo». Ese fue el verdadero punto de inflexión. El respeto de Ricardo Vargas era profesional. La disculpa de mis padres era una reacción al éxito. Pero la humilde admisión de mi hermano, del chico de oro, fue el bálsamo que mi herida infantil realmente necesitaba. A partir de ese día, nuestra relación comenzó a reconstruirse, no sobre la base de la rivalidad, sino sobre un nuevo y frágil respeto mutuo. Unos meses después, la vida se había asentado en una nueva y emocionante normalidad. Ricardo fue transformador para Aura Design. Su experiencia nos permitió crecer de una manera inteligente y sostenible. Cerramos contratos aún más grandes. Abrimos una oficina en Londres. Mi título sin valor ahora encabezaba una empresa internacional valorada en 9 cifras. Mis padres se convirtieron en mis mayores admiradores, aunque de una manera un poco abrumadora. Recortaban cada artículo sobre mí, le contaban a todo el mundo que su hija era una directora ejecutiva. Lo acepté con una sonrisa. Su validación ya no era el sol alrededor del cual yo giraba, era simplemente una luz cálida en la distancia. Un día, mi padre me llamó. «Clarita», estaba pensando. «Este mundo del diseño UX. Parece fascinante. ¿Crees que es demasiado tarde para que un viejo financiero aprenda algo al respecto?» Casi me río. El círculo se había completado de la manera más inesperada. Le envié una lista de libros y cursos en línea. La lección más grande que aprendí de todo esto no fue sobre el éxito o el dinero. Fue sobre el valor. Durante años, busqué mi valor en los ojos de mi familia.
Intenté encajar en su definición de éxito, y cuando no pude, me sentí rota. Pero su rechazo me obligó a buscar mi valor en otro lugar, dentro de mí misma. Me obligó a definir el éxito en mis propios términos. Y lo que descubrí es que el verdadero valor no es algo que te dan. Es algo que construyes, día a día, con cada decisión, cada riesgo, cada fracaso y cada pequeño triunfo. Al final, el título en sí mismo no era lo que importaba. Lo que importaba era la pasión que representaba, la perspectiva única que me dio y la resiliencia que tuve que desarrollar para defenderlo. Contratar al jefe de mi hermano no fue un acto de venganza. Fue una consecuencia natural de seguir mi propio camino con una determinación inquebrantable. Fue la prueba final de que mi mundo de fantasía era más real y poderoso de lo que nadie, incluyéndome a mí misma al principio, podría haber imaginado. Así que esa es mi historia. El viaje de la artista despreciada a la directora ejecutiva. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han tenido que luchar contra las expectativas de alguien para perseguir su propia pasión? ¿Han convertido la duda de otros en su mayor motivación? Compartan sus historias en los comentarios a continuación. Me encantaría leerlas y sé que inspirarán a otros en esta comunidad. No olviden darle a me gusta si esta historia les ha llegado, y suscríbanse para no perderse nada. Gracias por escucharme, por darme este espacio para compartir mi viaje. Y recuerden siempre, su valor no lo define la opinión de nadie más. Es suyo para construirlo, para poseerlo y para mostrárselo al mundo en sus propios y magníficos términos. Cuiden de sí mismos, y hasta la próxima.